el Salmo número 15. Salmo número 15. Este salmo, dice en la introducción por Juan Calvino, dice, este salmo canta de qué costumbres tienen que estar armados los ciudadanos de los cielos. Es decir, si somos un ciudadano del cielo, estas son las costumbres que nosotros tenemos y es la que debemos recordar por medio de los cánticos. ¿Cierto? En su celular usted ahí tiene el salterio, así que Salmo 15. Salmo 15. Cantemos. ¿Quién es el que habitará, oh Señor, en tu santa tienda? ¿Quién es aquel que morará y que en el monte estará? De tu santidad que es tremenda, el que anda en integridad y quien practica la justicia, cuya muy firme voluntad es hablar solo la verdad, de corazón y sin malicia, quien con cuya boca al hablar no hace injuria ni ataque, no va al prójimo dañar y nunca va a tolerar que al vecino se haga ultraje, el que siempre al vil pecador en santidad ha despreciado, y honra al que teme al Señor los votos del que es deudor, aun en su contra no ha cambiado, el que su dinero no dio a usura ni contra inocente, soborno impío admitió, quien todo esto practicó, nunca caerá, más es por siempre. Así se comportan los ciudadanos del cielo. Aun cuando a su vecino le están haciendo daño, Él está ahí para cuidar a su vecino. Él está para hablar siempre la verdad. Él está para no tolerar el pecado. Él está para temer al Señor nuestro Salvador. Bueno, amados en Cristo, vamos a ir a la palabra de nuestro Dios. Amén. A la predicación de hoy. Le voy a invitar que abra su escritura en Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12. Pausaremos un poco el estudio para predicar hoy, por medio de la misericordia del Señor, lo importante que es la iglesia de Cristo. Primera de Corintios, capítulo 12, verso 12. Ahí va a estar la palabra del Señor. Primera de Corintios 12, 12. Doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Amén. Primera de Corintios 12, 12. Dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Oremos. Dios Padre, te damos gracias porque podemos, después del devocional, de los cánticos, de las oraciones, Señor, escuchar ahora el mensaje, Señor, de tu palabra. Escuchar ahora la predicación, Señor, de tu sagrada y maravillosa Escritura. Te ruego, Dios santo y verdadero, que nos des sabiduría, que nos des entendimiento, que nos des, Señor, comprensión de acuerdo a la palabra de Dios, para que podamos, Señor, tener entendimiento de todas las cosas. Te ruego, Señor, y te suplico por cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Hoy hablaremos, y el título de esta predicación es La Iglesia, un organismo vivo. Y la Iglesia es un organismo vivo. En primer lugar, debemos entender que la Iglesia no es una organización, no es cierto, si lo podemos decir así, una institución. Porque cuando hablamos de una organización y una institución, estamos hablando de cosas seculares que están para un fin solamente. Pero cuando hablamos acerca de lo que es la Iglesia, decimos que la Iglesia es un organismo vivo. ¿Y qué significa un organismo vivo? Dice, es un conjunto de órganos que constituyen un ser viviente. La Iglesia, más que una institución, más que una organización, es un ser vivo. Amén. Y es un ser vivo porque tiene un espíritu. Amén. ¿Cuál es la diferencia entre una institución como Carabineros de Chile? ¿Cuál es la diferencia entre una organización benéfica? Es que ellos hacen estas cosas por un motivo, por un trabajo. Pero nosotros, como iglesia, como cuerpo de Cristo, somos un organismo vivo, movido por el Espíritu Santo de nuestro amado Dios. Entonces debemos preguntarnos, ¿somos un miembro de la iglesia? Porque una cosa es asistir a la iglesia y otra cosa es ser miembro de la iglesia. Como usted pudo ver en 1 Corintios 12:12 dice, porque así como el cuerpo es uno, es decir, la iglesia como es tipificada como un cuerpo. Un cuerpo, cierto, tiene miembros, tiene órganos, los cuales actúan entre sí con un solo fin, dar vida a todo un organismo. Amén. Tenemos ciertos tendones, tenemos cierta carne, tenemos huesos, y todo eso no sería nada si no hubiese un espíritu, ¿o no? Hemos visto cuerpos muertos alguna vez y nos damos cuenta que aunque estén todos sus órganos, aunque esté todo el cuerpo ahí, si no tiene vida, eso no sirve de nada. Entonces, para pertenecer a una iglesia, debemos conocer y saber si tenemos vida. Porque esa vida no la da el hombre, esa membresía de la iglesia no la da un pastor, esa membresía la da el Espíritu Santo de nuestro Dios. La palabra iglesia viene del griego eclesía, que significa los llamados. Los llamados. ¿Por quién ha sido llamado usted hasta este lugar? ¿Por quién ha sido llamado usted a este organismo vivo? ¿Ha sido llamado por el hombre o ha sido llamado por Dios? Si el llamamiento fue humano, ese llamamiento no va a ser duradero. Pero si ese llamamiento lo hizo Dios, no hay nada que lo pueda sacar de este organismo viviente. El peligro de hoy y de la iglesia actual es que se está transformando en una organización. Organizaciones que solamente están para llenar las congregaciones de gente. Pero la pregunta es, ¿tienen vida? ¿Tienen vida espiritual? Tenemos esa vida de lo que dice la Escritura en San Juan, capítulo 3, lo que el Señor le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de nuevo. Para pertenecer a la iglesia, cada uno de nosotros, ¿qué es lo que debe estar conscientes? Si ha nacido de nuevo, si ha nacido por el Espíritu Santo. Pues el Señor le dice a Nicodemo en San Juan capítulo 3, para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo. Si una persona no nace de nuevo, no puede ni siquiera ver el reino de Dios. Pero aquellos que pertenecemos a la iglesia invisible, porque hay dos términos utilizados por los teólogos para referirse a la iglesia. La iglesia visible es cada uno de los miembros que están, ¿cierto?, a la vista. Pero la iglesia invisible es esa sola iglesia a nivel mundial que Dios la ha llamado a este cuerpo. Que Dios la ha llamado con el fin de salvarla, de amarla y de perfeccionarla. Esa es la iglesia de nuestro amado Dios.
¿quién es el que añade a esta iglesia? El libro de Hechos, y acompáñeme al libro de Hechos, por favor. Libro de Hechos, capítulo 2. Verso 47 dice así. Hechos 2, 47. Hablando acerca de la primera iglesia, se habla acerca de este organismo viviente de esta manera. Hechos 2:47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces, si lo traducimos, ¿cierto? Lo que la palabra iglesia significa, dice, y el Señor añadía a los llamados los que habían de ser salvos. Dios no le llamó a usted a una organización. Dios le ha llamado a un cuerpo. Dios le ha llamado a un cuerpo. Y quien le ha puesto en el cuerpo es Dios. Pues, quien señala que el ojo es para ver y no para escuchar, es Dios. Quien dice que una mano es, ¿cierto?, para tomar algo y no una oreja, es Dios. Es decir, si somos parte de este cuerpo, cada uno de nosotros tiene una función. Y si queremos cumplir dentro del cuerpo otra función diferente, estamos yéndonos en contra de lo establecido por nuestro amado Dios. ¿Cómo puedo saber si he sido llamado a este cuerpo viviente? ¿Cómo puedo saber si he sido llamado a esta iglesia local? La palabra del Señor en el libro, mismo en este libro de Hechos, en el capítulo 2, Hechos, capítulo 2, en el versículo 22, dice así, Hechos 2, 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. Como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, que dice acerca de ellos, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándolos. ¿Qué es lo primero para ser llamado a la iglesia? ¿Qué es lo primero que uno debe comprender? Su pecado, ¿cierto? El pecado que cada uno de nosotros tiene. Porque en este caso los judíos habían cometido un pecado y ese pecado era entregar al Señor y Salvador Jesucristo. Entregarlo a la muerte. Cuando estaba, ¿cierto?, Barrabás y estaba Jesús, ¿a quién eligió la gente? Barrabás. A Barrabás, ¿cierto? Y eso era un pecado que ellos habían cometido. Pero la palabra de Dios en su llamamiento general siempre hace ese énfasis al pecado. Siempre hace ese énfasis a que cada uno de nosotros reconozca su verdadera condición antes de venir a Cristo. Como lo estudiamos los discipulados con los hermanos, en Efesios capítulo 2, versículo 1, la palabra del Señor dice que cada uno de nosotros, antes de ser llamados por Dios, estábamos muertos. Y muertos en nuestros delitos y pecados. Muertos y fuera del cuerpo, de este organismo viviente llamado Iglesia de Cristo. Una vez que ellos comprendieron su pecado, si nos saltamos al verso 37, los que habían sido llamados por Dios experimentaron algo. Mire lo que dice la Escritura en Hechos 2:37. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces la respuesta de los llamados a este cuerpo llamado la iglesia fue este. ¿Qué voy a hacer ahora? He entregado a Jesucristo. He pecado delante de Dios. ¿Qué voy a hacer ahora? Hermanos, por favor, díganme qué voy a hacer ahora porque hay un pesar en mi corazón. Compungirse, es contristarse, es tener ese profundo arrepentimiento tan profundo en el alma y en el corazón que lo único que desea es hallar la paz para con Dios.
¿Ha reconocido usted y yo que somos pecadores? ¿O nos creemos todavía buenas personas? Si vamos a los 10 mandamientos, ¿quién de nosotros permanecería como buena persona aquí? Ninguno. Ninguno de nosotros. Ninguno de nosotros. Por eso nuestra respuesta innata a este llamado es: varones hermanos, ¿qué haremos? Arrepentidos, dice Hechos 2:38. Arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Si hemos sido llamados a este organismo viviente, hay una condición necesaria que debe existir en nuestro corazón. Y esa condición necesaria se llama arrepentimiento. ¿Qué significa arrepentimiento? Cambiar de actitud. Cambiar de actitud, ¿cierto? Arrepentimiento no es llorar. Aunque si nos arrepentimos podemos llorar. Arrepentimiento no es lamentarse. No es decir lo siento. No es decir perdóname. No, arrepentimiento es cambiar de actitud. Y esto, ¿cierto?, lo vemos en el matrimonio. Si en el matrimonio nosotros decimos, mi amor, lo siento, mi amor, perdóname, ¿eso es arrepentimiento? No, arrepentimiento es cambiar de actitud. Es dejar de hacer lo malo que estamos haciendo para empezar ahora a hacer lo recto y lo bueno delante de los ojos de Dios. Arrepentidos y bautícese. Obviamente, cuando uno ha sido añadido a este cuerpo, a este organismo viviente, hay una señal externa que Dios nos ha dejado como evidencia para que podamos ver con nuestros ojos lo que Él ha hecho por nosotros. Y eso es el bautismo. Es decir, para pertenecer a este organismo viviente, cada uno de nosotros debe bautizarse. Bautizarse en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, para ser enseñado a guardar todas las cosas. Porque una vez que recibimos este Evangelio, el Evangelio está completamente involucrado con el discipulado. No puedo decir he sido evangelizado y ahora necesito ser discipulado. No, evangelizar y discipular es algo que va de la mano. Es algo que está intrínsecamente relacionado. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros. Ahí hay una señal también, el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que necesita una persona para entrar al cuerpo de Cristo? ¿Qué es lo que necesita una persona para poder experimentar y ser un organismo viviente dentro de este cuerpo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo es alguien que nos hace saltar? No. ¿Eso es el Espíritu Santo? ¿El Espíritu Santo nos hace gritar o nos hace hablar en otras lenguas? No, el Espíritu Santo es el que me cambia. Si era ladrón, ahora no lo soy. Si antes era ofensivo, ahora no lo soy. ¿Cómo sé que tengo el Espíritu Santo? Porque sé que Él me ha cambiado. Porque sé que Él nos ha transformado y ha puesto en nosotros ese deseo, esa necesidad de vivir para la gloria de Dios. En San Juan capítulo 16, el Señor Jesucristo ora al Padre. Perdón, en el 17. En el 16, Él le dice a sus discípulos que vendría el Espíritu Santo. Que Él no los dejaría huérfanos, sino que vendría a ellos. Porque este organismo, para que permanezca vivo, debe tener ¿a quién? A Dios. Dios debe estar controlando este organismo vivo. ¿Por qué es vivo? Porque para ser miembro de este organismo llamado iglesia, necesitamos estar vivos. Porque está estrechamente relacionado con aquella vida espiritual. ¿Tienes vida espiritual en Cristo? ¿Has pasado de vida a muerte? ¿Amas los mandamientos de Dios? Vamos a ver a través del libro de los Hechos cómo podemos saber si pertenecemos a la iglesia invisible. ¿Cómo podemos saber si hemos sido llamados a la iglesia? ¿Cómo sabemos si pertenecemos a este organismo viviente? La palabra del Señor sigue diciendo en el libro de Hechos, ahora
en el verso 41. Dice así, Hechos 2:41. ¿Cómo sé que pertenezco? ¿Cómo sé que estoy dentro de este organismo viviente? Dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Lo primero que uno debe hacer es recibir, ¿qué cosa? La palabra. La palabra de Dios. Si no estoy dispuesto a recibir la palabra de Dios, no estoy vivo. Realmente no estoy vivo. Dice, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Pero ¿cuál era la condición? Verso 42. ¿Y perseveraban en qué? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Si estamos dentro de este organismo viviente, vamos a perseverar, vamos a estar la mayor parte del tiempo. ¿Cómo vamos a estar? En la doctrina, en la enseñanza bíblica, en la comunión, lo que estamos tratando de fomentar ahora entre nosotros, una comunión entre nosotros, una unidad que va más allá de ir a una iglesia un día domingo y irse para su casa. Muy bien lo decía el hermano Cristóbal, esto es lo que hacía la iglesia. ¿Cómo podemos guardar el día del Señor, el cuarto mandamiento, de mejor manera? Estando todos juntos reunidos. ¿Me entienden? Porque solo cuesta. Solo hay tantas distracciones, solo hay tantas cosas que nos quitan de guardar este hermoso mandamiento. Y sigue diciendo este verso, y perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros y en el partimiento de ¿qué cosa? Del pan. Es decir, participaban de la cena del Señor. Y en esta comunión ellos participaban también en las oraciones. Verso 43, ¿qué es lo que más tenían? Dice, y sobrevino temor a toda persona. Si pertenezco a este organismo viviente, ¿tengo temor a Dios? Sí. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dice, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Verso 44. Dice, todos los que habían creído estaban juntos. Si queremos y verdaderamente estamos dentro de este organismo viviente, vamos a procurar estar juntos. Juntos como una familia en Cristo, juntos como un cuerpo. Así como un brazo no puede estar alejado del cuerpo porque se muere, así nosotros debemos estar juntos. Ha ocurrido a veces, ¿cierto?, que se ha amputado unos dedos a las personas cuando están trabajando. ¿Y qué es lo que se hace inmediatamente? Poner esos dedos en hielo y ir lo más rápido posible, antes de que ese dedo ya no se pueda volver a su casa. Así somos nosotros, somos un organismo viviente. Necesitamos de cada parte del cuerpo. Y cada parte del cuerpo no puede estar fuera. Entonces cuando una persona dice, no sé, yo soy cristiano, pero yo sirvo a Dios a mi manera, yo oro en mi casa, canto en mi casa, ¿es parte del cuerpo de Cristo, no? No, porque para ser parte del cuerpo de Cristo hay que estar en el cuerpo. Así como un brazo no puede vivir fuera del cuerpo, así cada uno de nosotros no puede vivir lejos. Dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Es decir, tenían todo en común. Ellos no se limitaban a estar con ellos. Ellos no pensaban en mirar en menos a los demás. Ellos lo que trataban y procuraban y estaban ahí ellos juntitos, dice que tenían todo en común. Incluso ellos vendían sus propiedades, sus bienes, y lo partían a todos según la necesidad de cada uno. Esto no quiere decir que tengamos que vender todas nuestras casas, que tengamos que vender todas estas cosas, no. Esto nos quiere decir a nosotros que hay una necesidad de ayudar al que no tiene. Entonces, si dentro de una congregación no existe esa ayuda a los hermanos, si dentro de una congregación no existe ese deseo de ayudar a aquellos que están pasando por un mal momento, ¿cómo podríamos ser parte del cuerpo? No sé si usted ha estado martillando alguna vez y se ha pegado un dedo.
le puede doler el dedo, pero es como que le doliera todo el cuerpo. Porque eso es ser parte de un cuerpo. Y dice, y perseverando unánimes. Nuevamente la palabra unánime está hablando de unidad, de estar juntos, de estar en este cuerpo. Dice, y perseverando unánime cada día en el templo. En el templo. Ellos cada día estaban juntos. Procuraban estar siempre juntos. ¿Y dónde era su lugar? El templo. Cuando hablemos de iglesia, usted no debe asociar la palabra iglesia con un edificio. Iglesia no es un edificio. Iglesia es el cuerpo de Cristo. Y donde está el cuerpo de Cristo, ahí está la iglesia. Pero yo solo no soy el cuerpo de Cristo. ¿Entienden? El conjunto de miembros de una congregación local es una iglesia. Dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ellos eran sencillos para esto. No necesitaban contratar un banquetero para que haga las mejores comidas. No, ellos compartían. Era como cuando uno se reúne con la familia. Estaban juntos, estaban alegres. Luego dice, alabando al Señor y teniendo favor con todo el pueblo, el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Pertenecemos a este cuerpo de Cristo. Somos participantes de esta alegría tan inmensa de pertenecer a una congregación local. ¿Por qué hacer este mensaje? Porque nosotros estamos comenzando una plantación de iglesias aquí en Cuehtao, en el sector de San Luis. Y en esta plantación de iglesias nuestra base no debe ser una base de una organización, ¿me entiendes? Ni de una institución. La base nuestra debe estar en la Sagrada Escritura. Debe estar en lo que se conoce como iglesia. En aquellos que han sido llamados por Dios para estar, ¿cómo deben estar? Juntos, ¿cierto? Unidos. Hemos sido llamados por Dios para estar Juntos. ¿cómo? Juntos, ¿cierto? Dígalo con seguridad, porque eso es lo que la Escritura dice una y otra vez. Estamos y hemos sido llamados por Dios para estar juntos. Veamos y volvamos a 1 Corintios 12. 1 Corintios 12. Verso 1. 1 Corintios 12, verso 1. El apóstol Pablo le dedica un capítulo completo a hablar de esto, porque esto es sumamente importante. ¿Y qué les parte diciendo? Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os lleva a ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Entonces el apóstol Pablo tiene una gran preocupación. Y esa preocupación es que no quiere que ignoremos que aquellos que pertenecemos a este organismo viviente tenemos dones espirituales. Así como la mano, ¿cierto?, tiene el don de tomar cosas, el ojo tiene el don de ver, la oreja, ¿cierto?, de captar el sonido para que el oído pueda oír. Así cada parte del cuerpo tiene una capacidad. Y Dios, sin lugar a dudas, si lo ha llamado al camino, no lo ha llamado para marcar el paso. No lo ha llamado para solamente ir a una iglesia y luego retirarse a su hogar. Lo ha llamado con un propósito, de que sea una parte del cuerpo. ¿Cuánto tiempo llevamos en la iglesia? 5 años, 10 años, 20 años, 30 años sirviendo a una congregación. Y si nos hiciéramos la pregunta, ¿qué don tenemos? ¿Lo conoce? ¿Conoce cuál es el don que Dios le ha dado dentro del cuerpo de Cristo llamado iglesia? ¿Lo conoce? ¿Lo practica? ¿Lo lleva a cabo? ¿Conoce para qué Dios lo llamó dentro del cuerpo? La iglesia se ha vuelto una institución.
Y una institución ha hecho que toda la gente, ¿cierto? Ya, el pastor es el que predica, los diáconos son los que ayudan, los coristas, y de ahí la iglesia solamente va a escuchar, a cantar, orar y se va. Pero eso no es lo que dice el apóstol Pablo. Hay diversidad de dones en el cuerpo. Estás cumpliendo tu don, amado hermano. Estás cumpliendo tu don, amada hermana en Cristo, para la cual Dios te ha llamado al cuerpo. Verso 4, 1 Corintios 12:4 dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Es decir, cada uno de nosotros tiene una parte de su cuerpo. Eso es una diversidad. Pero dentro de la diversidad hay unidad. Y lo que le da vida a esa diversidad, ¿qué es lo que es? El Espíritu, la vida. Así como la sangre tiene que llegar a cada parte de nuestro cuerpo para que así funcione el cuerpo, así el Espíritu Santo de Dios debe estar en cada parte del cuerpo. Y si está en cada parte del cuerpo, cada uno de nosotros debe cumplir su función. Si una parte del cuerpo le deja de funcionar, ¿qué empieza a pasar con el cuerpo? ¿Cierto? Decae, sí. Si nos falta una pierna, ¿ya podemos caminar de la misma manera? ¿Podemos correr? Pero usted sabe, amados, que donde la iglesia se ha transformado en una organización y no en un organismo viviente, sabe que la iglesia muchas veces, y usted ha visto las personas que tienen ciertas partes de su cuerpo que no las tienen. Usted sabe el esfuerzo que ellos tienen que hacer. Se tienen que esforzar el doble, el triple, por tener, ¿cierto?, una discapacidad diferente, una capacidad diferente. Tienen que esforzarse el doble. Así, dentro de la iglesia, si no cumplimos, como cada miembro de este organismo viviente, nuestra función, ¿qué es lo que va a empezar a pasar con las otras partes del cuerpo? Las va a sobreexigir. Va a sobreexigir las otras partes de su cuerpo. Entonces, una persona que no tiene piernas, ¿cierto?, tiene que sus brazos no pueden ser brazos débiles. Que anda, ¿cierto?, con muletas, no puede tener brazos débiles porque no se va a poder el cuerpo. Entonces los brazos se empiezan a sobreexigir. ¿Qué es lo primero que le va a dañar? Las muñecas, las manos, porque está sobreexigiendo esa parte. ¿Qué parte del cuerpo es usted dentro de este organismo viviente? Verso 5, y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe, por el mismo Espíritu, a otros dones de sanidades, por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Qué quiere decir esto entonces? Dios nos ha puesto dentro de este cuerpo de Cristo con una función. Y esa función debemos cumplir. Debemos empezar a dejar nuestra pereza, amados. Si queremos plantar una iglesia sólida en Coltauco, una iglesia que verdaderamente esté firme, no vamos a esperar que ahora lleguen muchas personas, si no tenemos la capacidad de atender a todas las personas, si no tenemos la capacidad de enseñar a todas las personas como corresponde. Por eso, que Dios nos dé lo que estamos capacitados para recibir, no más allá. Porque eso es lo que pasa, a veces en la iglesia acumulan tanta gente y usted cree que el pastor los va a ver a todos. ¿Usted cree que el pastor está pendiente de cada problema que pasa? ¿No? Hay personas que los pastores ni siquiera lo ven en la reunión y hola nomás y si te he visto no me acuerdo. Pero esto es un organismo viviente. Esto es un organismo viviente. Entonces, dentro de este cuerpo hay capacidades que Dios ha dado. Hablemos de capacidades. A uno le ha dado capacidad de hablar con sabiduría. No necesariamente todos van a predicar, porque el apóstol Pablo como que quiere hacer ese énfasis, como que todos quieren ser una parte del cuerpo, pero la otra no la quieren ser. Y eso pasa, no sé, todos quieren ser pastor, o todos quieren ser predicador, todos quieren ser, no sé, alguien que va y hace todas estas cosas.
Pero ¿quién quiere ser la persona que sirve a los demás? ¿Quién quiere ser la persona que ora por los demás? ¿Quién quiere ser de las personas? Porque los dones espirituales no son para nosotros, son para el servicio de la iglesia. ¿Entiendes? Así como una mano no trabaja para ella nomás, pues la mano trabaja, ¿cierto?, muchas veces para llevar comida a todo el cuerpo. Así cada miembro de la iglesia, si cumple su función determinada, irá en ayuda de las partes del cuerpo. Entonces, a uno se le ha dado capacidad de hablar con sabiduría, otros con conocimiento. Muchas veces se necesita ese consejo sabio, ¿cierto? De una hermana, de un hermano. Porque si decimos que el pastor tiene que tener todas estas capacidades solo, ¿usted cree que va a dar abasto? No, por algo el Señor colocó también a personas sabias, para dar un consejo sabio cuando más se lo necesita. No sé, hay otros hermanos, ¿cierto?, que el Señor les da más conocimiento. A ellos podemos recurrir cuando tenemos dudas. Pero no es para que el de que tiene conocimiento diga, viste que yo sé más que los demás. No, yo les voy a dar, como decía, una persona decía, no, yo les voy a dar miguitas nomás, decía. No están capacitados todavía para... Pero se agrandan, ¿me entiendes? Pero eso no es para agrandarse, el conocimiento no es para que se agranden. El Señor les dio conocimiento a las personas dentro del cuerpo de Cristo para que ayuden a los demás. Sí. A otros les dio la capacidad de fe. Es decir, todos tenemos fe. Pero hay personas que Dios le ha dado una gran confianza en Dios. Es decir, en esos momentos donde todos estamos deprimidos, todos estamos tristes, esa persona que Dios le ha dado el don de fe, se levanta y dice, hermano, no temamos al Señor, levantémonos. ¿Entiendes, no? Es una parte del cuerpo que es necesaria. Porque si todos somos deprimidos, si todos somos como dados, ¿cierto?, a andar tristes, al final todos vamos a andar amargados. Pero si hay un hermano que no, que se levante y dice, no, levantémonos en el nombre del Señor. Sigamos adelante a pesar de esta dificultad. Ese es, cierto, el que tiene el don de fe. Afirma los corazones de los desanimados. Y aquí también el apóstol, como está hablando en su tiempo, aquí también él nombra dones que están extintos. Porque hay dones que ya están extintos. Como es el hablar en lenguas, el interpretar lenguas, el hacer milagros y... sí, el hacer milagros. Son tres que ya están extintos. No sé, hoy en día la gente todavía quiere hablar en lengua, pero ¿para qué? Si lenguas, aquí dice lenguas, pero la palabra idioma, eso significa. Entonces el Señor en ese tiempo, cuando ellos iban a predicar, no tenía que uno ir a hacer un curso de inglés para ir a hablarle allá, ¿me entiendes? El Señor le da la capacidad a ellos de hablar en ese idioma y de predicar el Evangelio lo más rápido posible. Pero hoy en día ya eso no se necesita porque la palabra ha llegado a cada uno de nosotros. Nosotros entienden el don de la profecía, no, el Señor me ha dado así este don para decirle, hermano, yo tengo una profecía para ti. No, la profecía es la palabra, es decir, que tiene el don para predicar la palabra de Dios. Eso es. Pero algunos no, el Señor me dio. Esos dones también están, esa parte del don está extinto. Porque antiguamente, en los tiempos de Pablo, se necesitaba la profecía porque no estaba la Biblia. Entonces aquel que tenía el don de eso recibía estas cosas y las entregaba. Pero ahora no, ahora tenemos la palabra y ¿qué es lo que tiene que entregar el profeta, si podemos decir así? La palabra de Dios, pero la palabra escrita, no la palabra que viene a la vanidad de su mente. El hacer milagros. Hay gente que dice, no, si todavía hay personas que hacen milagros, pero ¿por qué no van a los hospitales? ¿Te has fijado, no? Porque don significa que uno tiene la capacidad, así como uno tuviera la capacidad para predicar, tendría la capacidad para sanar. Sí. Con esto no queremos decir que Dios no pueda hacer un milagro, Él lo puede hacer. Pero nadie tiene la capacidad de hacerlo, como que Él tenga la capacidad de poner las manos y sane a toda la gente que pueda, ¿no? Imagínense que la capacidad que ellos tenían era tanto que la sombra de Pedro, pasaba la sombra de Pedro y solo la sombra cayendo sobre las personas sanando enfermos. ¿Pero quién tiene esa capacidad ahora? No, eso era una capacidad apostólica y antes de que la Biblia fuera escrita completamente. Y en otra interpretación de lenguas, porque obviamente si se estaba comunicando otro idioma, tienen que haber también un intérprete para que los hermanos que lo acompañaban también pudieran entender lo que se estaba diciendo. Y así, ¿cierto? Dice, pero Dios, verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno, en particular, como Él quiere. Pero como le digo, todos quieren dentro del cuerpo tener, o sea, ser el don que más sobresale.
Pero una parte del cuerpo que sobresalga es más importante, ¿o no? No. No, el corazón no lo vemos, pero es una parte más importante del cuerpo. Las neuronas no las vemos, pero son tan importantes como una mano. ¿Me entiendes, no? Entonces eso es lo que nosotros debemos ir meditando, no porque a veces tengamos dones que nadie los ve. No sé, usted tiene el don y tiene ese deseo siempre de estar orando por los hermanos. Usted no necesita estar diciendo, hermano, yo estoy orando por todos ustedes todos los días. No, usted lo está haciendo y aunque nadie lo pueda ver, que usted lo está haciendo, es el don que el Señor le ha dado. Pero ¿qué pasa si el Señor lo insta a orar por los hermanos? Y uno dice, Señor, me voy a quedar acostadito. ¿Me entiendes? No estamos cumpliendo con nuestro don. Pues Sí, es verdad. ahí es donde corremos un grave peligro. Entonces aquí ocurren disputas dentro de la iglesia de Corintios. Todos querían hablar en lengua porque era más atractivo, no sé, hablar en otro idioma. Oh, mira, está hablando en otro idioma. Entonces en esta hay un desorden. Todos quieren hablar en lengua. Y quieren hablar en lengua no para ayudar a los demás. Por eso el apóstol Pablo dice que hay algunos que hablan en lenguas pero para sí mismos. Ahí no dice que uno debe callar para hablar uno solo en lenguas, no. Dice que uno debe, uno no debe utilizar el don para sí mismo. Porque ellos utilizaban para edificarse a sí mismos. Y los dones no son para edificarse a sí mismos, son para edificar a los demás. Entonces si yo, no sé, hoy en día las iglesias pentecostales todavía creen en el hablar en lengua algunas. Pero ¿a quién están edificando? ¿Entienden? Y algunos salen, el Señor le dijo así tanto, y como que colocan el Señor dijo que iba a venir. Pero si todos sabemos que el Señor va a venir. Sí. El Señor dice que tiene una bendición para ti. Pero ¿qué bendición? ¿Me entiendes? No son claros, no sé, el Señor te va a tener con buena salud. Y uno está bien. Como el horóscopo, se fija, el horóscopo dice cosas que pueden pasar, como también no pueden pasar. Entonces, pero la palabra profética más segura que tenemos es la Biblia. Amén. Y a esa es la que nosotros debemos siempre recurrir. Hay diferentes partes del cuerpo. Y dentro de esta parte del cuerpo el apóstol le dice, si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Si dijera el pie, si dijera la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos en el cuerpo, como Él quiere. Es decir, no es aquí una persona que se la quiera dar de pastor o quiera él ser pastor. No, el Señor lo tiene que capacitar con ese don. No sé si el Señor le ha dado otro don dentro. No es que yo quiero tener discernimiento de espíritu y lo quiero tener. No. Si el Señor le dio discernimiento de espíritu, ese es el don que el Señor le ha dado. Pero cada uno tiene don, no para edificarse a sí mismo, sino para edificar siempre a los demás. Pero ahora son muchos miembros, pero el cuerpo es uno. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no te necesito. Porque cada uno de los miembros del cuerpo son necesarios. Son necesarios. Pero hay algo que termina y dice el apóstol Pablo. ¿Son todos apóstoles? Dice, ¿son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todos? Pero aquí les da un consejo. Dice, procuren, pues, los mejores dones. Mas yo os muestro un camino aún más excelente. Procuremos los mejores dones que van en ayuda de los hermanos. Que van en ayuda de los hermanos. Porque esta no es solamente el recuento de dones que hay aquí en Primera de Corintios. También, cierto, en el libro de Romanos especifica otros dones más. Y ahí está, cierto, el don de ser dadivoso, de ayudar a los demás. Está ese don del servicio también, para estar al servicio, cierto, de los demás. Don del liderazgo también. Todos esos dones los ha dado Dios. Y no son forzados, son innatos. Son capacidades naturales del pueblo. Y hay una parábola que va en ayuda a ilustrar esto. Y dice aquella parábola que el Señor le dio diferentes talentos a unas personas, ¿cierto? A una persona le dio 1, ¿me entiendes? A otro le dio 3 y a otro le dio 5. Y le dijo, aquí están, cuando yo vuelva ustedes los tienen que trabajar. Cuando volvió ese señor, el que tenía 5 los convirtió en 10. El que tenía 3 los convirtió en 6. Y el que tenía 1, ¿sabe lo que hizo? Le dijo, Señor,
yo lo enterré en la tierra. Porque yo sabía, Señor, que tú eres un hombre justo y no sé, si yo no te lo devuelvo me iba a pasar algo malo. Pero el Señor le dijo, siervo flojo y negligente. Si sabías que yo era así, ¿por qué no le diste por último este dinero a los banqueros y esto hubiera producido algo? Quítenle a esa persona que tenía 1 y déselo al que tenía 5. ¿Y a dónde vamos a mandar a esa persona? A las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces hay juicio para aquellas personas que no quieren utilizar ese don para el beneficio de los demás. Y no podemos decir, no, que yo no sé si el Señor sabe que yo soy débil, que yo no tengo. No puede hacer eso. Uno lo tiene, debe pedirle al Señor, debe pedirle. Y a veces no necesariamente lo vamos a ver al tiro, pero en el momento lo vamos a ver porque el Señor nos va a instar en esto. Nos va a instar en esto. Pero no debemos ser irreverentes delante de Dios. Dentro de este organismo vivo, que es el cuerpo de Cristo, me gusta mucho que apunta esto. Tu dolor es mi dolor. Si queremos ser una iglesia con una buena base, si queremos ser una congregación que es un organismo vivo, no podemos ser individualistas como el mundo de hoy en día nos quiere mover a nosotros. Nosotros debemos estar preocupados por los demás, ¿no? Porque si una parte del cuerpo sufre, todos debemos sufrir. Si uno de nosotros está alegre, todos debemos alegrarnos. Pero ¿qué pasa si uno de los hermanos empieza a surgir y empiezan los otros? Mira este, ¿por qué el Señor le dio a este? Eso es envidia. Uno debe alegrarse cuando ellos le va bien. Y cuando están tristes, ahí uno debe estar. Eso es ser parte del cuerpo. Nunca seremos un cuerpo de Cristo, nunca seremos un organismo vivo si no estamos unidos, tanto en la alegría como en el dolor. Si verdaderamente hemos sido llamados a este cuerpo, debemos entender que no podemos vivir sin nuestros hermanos. En conclusión, debemos hacernos ciertas preguntas. ¿Somos un miembro del cuerpo de Cristo? Si no eres, entonces tienes en mente la mente de Cristo y desearás la unidad. Desearás trabajar para ayuda del cuerpo y para la gloria de Cristo. Segunda pregunta, ¿conoces el don que Dios te ha dado? Si lo conoces, trabaja para ayudar a la iglesia. ¿Crees que no tienes el don que te gusta? Piensa que Dios te lo dio, no para tu gloria, sino para la gloria de Él. ¿No eres miembro aún de la iglesia? Ruega a Dios que te dé vida para que puedas ayudar a la congregación. Que el Señor despierte ese sentido por el deber en cada uno de nosotros. No el sentido de utilizar los dones para nuestro propio beneficio, sino ese sentido como que tiene el bombero, ¿se fija? Él puede estar en la comida familiar, pero él deja todo para ir a cumplir con su deber. Así debe ser el cristiano que está vivo. El cristiano que está vivo va a dejarlo todo para servir a la iglesia de Cristo. Va a dejar la flojera, va a dejar la negligencia, va a dejar el que dirán, va a dejar todas esas cosas y lo va a seguir al Señor. Y lo va a seguir para ser parte de este cuerpo. Vamos a orar a nuestro amado Dios. Le voy a rogar a mi hermano José que pueda hacer una oración al Señor que vaya en esa dirección, que nos permita conocer cuál es nuestro don y que nos permita trabajar para su gloria. Oremos. Padre amado, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, me en tu presencia, Señor mío. Darte gracias primeramente por la vida, Señor, gracias por morir en la cruz, Señor mío. Te pido, Señor, que nos permita, Señor, conocer nuestro don, Señor, para que nosotros podamos ayudar a los demás, Señor, en tu obra, Señor mío, para que trabajemos, Señor, para tu obra, Señor, y te ayudemos, Señor mío, a que muchas personas lleguen a tus caminos, Señor.
En el nombre de Jesús te pido, Señor, con todo, Señor, amén y amén. Amén. Ahora, para finalizar, oraremos al Señor por esta semana que se nos viene, para que el Señor guarde a cada niño, guarde a cada hermano. No sé cuándo los niños entran ya a clase. Miércoles. El 3 de marzo. 3 de marzo, ¿ya? La próxima semana. El miércoles. El miércoles. Entonces vamos a orar por los niños. Vamos a orar por los niños que van a ir a clase, para que el Señor los guarde, para que el Señor los proteja de toda cosa. Usted sabe que hay tantas cosas malas que están pasando. Sí. Nunca se canse de orar por sus hijos. A veces no nos confiamos, nunca se canse de orar por sus hijos, porque uno no sabe lo que pueda pasar. Así que le voy a pedir a la hermana Joana que pueda orar al Señor en esa dirección, que el Señor proteja a los niños en los colegios, a cada uno de los niños de los hermanos en la fe, que los cuide, que le dé también la sabiduría para que les vaya bien. Porque un hijo de Dios no solo debe ser una persona que va a una iglesia, debe ser también una persona que le va bien en su colegio, que es responsable. Por favor, oren al Señor. Padre bendito de los cielos, Señor, gracias por esta oportunidad de estar aquí, Padre Santo, junto a usted y mis hermanos, Padre bendito. Gracias, Señor, por todo lo que usted nos da, Señor, y te pido, Señor, que usted sea, Señor, guiando a cada niño, Señor, ya que esta otra semana entran a clase, Señor. Usted sabe, Padre Santo, que nuestros niños están expuestos a muchas cosas, Padre amado. Sea usted cubriendo, Señor, cubriéndolo a cada uno de ellos, protegiéndolo, Padre Santo, de la maldad que existe en este mundo, Padre amado. Sea usted, Señor, también como padres, ayudándonos, Señor, añadiéndonos sabiduría, Señor, para poder aconsejarlos, Señor, conversar con ellos, que entiendan de tu palabra, Señor, y que puedan, Señor, desde pequeños, Señor, tener ese temor de Dios, Señor, que es muy importante, Padre amado. Gracias, Señor, por tu inmensa misericordia que has tenido con cada uno de nosotros, Padre Santo. Que aunque no lo merezcamos, Señor, aquí nos tienes con usted, Padre amado. Gracias por todo esto, Señor. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por último, vamos a orar, como lo dije anteriormente, para que nos pueda ir bien en esta semana, que el Señor nos guarde de todo pecado, de toda tentación, y que podamos tener una muy buena semana en Él. Oremos. Dios Padre, te damos gracias por esta reunión que nos has permitido tener, Señor. Sabemos que la reunión no ha terminado, tenemos una comunión, Señor, el uno con el otro en este día del Señor. Y te rogamos, Dios Santo y verdadero, que nos guardes, Señor, y nos libres. Y no nos metas, Señor, en tentación. Somos débiles, Dios mío. Ayúdanos a no pecar contra ti, a no ensuciar, Señor, tu nombre. Líbranos del maligno, que lo único que quiere hacer es destrozar nuestras vidas y nuestras familias, Señor. Líbranos del mal, porque es más poderoso el que está con nosotros que el que está allá afuera en el mundo. Porque creemos que tú estás con nosotros, como le dijiste a Jeremías, como poderoso gigante. Porque creemos, Señor, que tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Porque confiamos, Señor amado, en tus promesas que son grandes, son fieles y son verdaderas. Te ruego, Dios mío, que tu gracia, tu paz y tu bendición sea sobre cada uno de nuestros hermanos y hermanas. Amén y amén. Que el Señor, nuestro Salvador y Dios, les bendiga y les guarde.